¿Tú, Felipe, tienes alguna pregunta? No, profe, por el momento ninguna. Ninguna. Ninguno de ustedes tiene preguntas. Axel, ¿no? Y No, la profe. verdad es que ya no entendí muy bien al final de la clase, por lo mismo de que ya no se podía escuchar. Ajá. Ya no entendí muy bien lo último que vimos. Ya había fórmulas, creo. Ah, ok. Pues, ¿qué Pero tal si hacemos un repaso de lo que no pudimos manejar el martes pasado? Porque la verdad estuvo sí, terrible con estas celebraciones, de verdad, del 3 de mayo, del 5, del 10, del 15. Mayo es muy socorrido, pues, para pues básicamente para festejar muchas cosas. Pero bueno, vamos pues a tratar de entender otra vez, Marta Gabriela, y en todo caso, bueno, pues se vale plantear las preguntas que ustedes consideren pertinentes, ¿de acuerdo? Voy a compartir, o bueno, antes de empezar de nuevo con el tema, con relación a los demás temas que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta en particular? ¿Nadie? ¿No? Karen, Ana Karen, ¿tú no tienes ninguna pregunta? Kevin, ¿alguna pregunta? Nelson, ¿ninguna? Okay. Bueno, pues, ¿qué les parece si comparto las diapositivas que estuvimos trabajando el martes pasado y las vamos explicando para que ustedes vayan entendiendo qué pasó, Marta Gabriela? No me hagas eso. perdón, profe, deme un Ok, segundo. ok, bien, vamos pues a compartir. Voy a compartir mis diapositivas. Se vale preguntar. Y bueno, aquí ustedes están visualizando las diapositivas, ¿verdad? En este sentido, pues están viendo que nuestro tema es la relación lluvia-escurrimiento. Este párrafo pues, lo analizamos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces, habíamos mencionado, Marta Gabriela, que en la relación lluvia-escurrimiento básicamente hay tres grandes grupos. Estos tres grandes grupos se conocen como métodos empíricos. El primer gran grupo se conoce como métodos empíricos, en donde lo único que requieres es una característica física o algunas características físicas de la cuenca. Se conocen como métodos empíricos porque en la historia de la hidrología, como lo comentamos, pues hubo un periodo de 1900 a 1930 donde se conoce como el periodo del empirismo, donde se desarrollaron cientos de fórmulas o de expresiones matemáticas para poder estimar un evento. Pues obviamente hay algunos métodos pues, que no se utilizan. Los más conocidos dentro de estos métodos es el método de Krieger y el método de Lowry. Son métodos empíricos que lo único que requieren es una característica física que es el área. ¿De acuerdo? Y a partir del área de la cuenca, bueno, pues ya se puede estimar el valor de un evento de diseño. Quiero decirte que esto se utilizó hace muchos años. Dentro de este grupo de métodos empíricos, también hay uno muy conocido que es la fórmula racional americana. A diferencia de Krieger y Lowry, la fórmula racional americana ya incluye algunas de las características de la cuenca de drenaje, como son pues, el uso del suelo, el tipo de suelo, la pendiente y una serie de características geomorfológicas de la cuenca de drenaje. Además, ya incluye el análisis de la precipitación. Este análisis de precipitación, pues lo podemos estimar a raíz de un concepto que vimos que se conoce como la intensidad de la lluvia. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, estos modelos del primer grupo se conocen como métodos empíricos. Hay un segundo grupo de modelos, ¿sí? Que se conocen como los modelos de Dodge, o los modelos de la caja negra, o los modelos del hidrograma unitario. Hay toda una teoría, ¿sí? Del segundo grupo, que se conoce como la teoría del hidrograma unitario, propuesto por un investigador desde 1932, que se apellida Clark. Este señor propone toda una serie de hipótesis para poder
¿sí? Utilizar una metodología que se conoce como la teoría del hidrograma unitario. Básicamente vamos a ver algunos métodos de este segundo gran grupo, como son, ¿sí?, el hidrograma unitario sintético triangular. Vamos a ver también el hidrograma, perdón, el show, y si nos alcanza el tiempo, veremos el US Soil Conservation Service, o el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América. Entonces, en ese sentido, bueno, pues corresponden este tipo de métodos o procedimientos como los métodos que relacionan lo que yo veo con lo que escurre del segundo grupo. Y obviamente aquí sí ya incluyen todas las características físicas de la cuenca y el análisis tanto de la precipitación como del escurrimiento. Ven ustedes que son diferentes metodologías, diferentes métodos, ¿sí?, diferentes procedimientos, ¿sí?, que yo puedo entender para poder aplicar en una cuenca de drenaje y sobre todo en un estudio hidrológico. Hay un tercer grupo, ¿sí?, Marta Gabriela, que se conocen como los modelos de simulación. El modelo conocido de este tipo de métodos de tercer grupo se conoce como el modelo de Stanford. En este modelo de Stanford, ¿sí?, el problema es que se requieren las características a detalle, súper detalladas de la cuenca de drenaje para poder obtener un evento. Pues no se aplican mucho en la práctica por los recursos económicos. Sí, se requieren a detalle todas las características, ¿sí?, la topografía, ¿sí?, todo lo que existe dentro de la cuenca de drenaje, todas las obras de infraestructura, ¿sí?, la urbanización. O sea, ay, híjole, está complicado este método, ¿sí?, que se conoce como el modelo de Stanford. Y bueno, pues algunas metodologías se emplean ya con software o con programas desarrollados por empresas o por algunas organizaciones que de alguna manera pues ya pues han liberado muchísimo software, ¿sí? Entonces básicamente, Marta Gabriela, existen tres grandes grupos, ¿de acuerdo, Michelle? Métodos empíricos, métodos de la teoría del hidrograma unitario y el método o el modelo de Stanford. Tres grandes grupos. Vamos a iniciar pues, con los más leves, con los más tranquilos, y son los métodos empíricos, ¿sí? Dentro de los... ¿Qué pasó? ¿Tienen preguntas? No, profe, vamos bien. Bueno, dentro de los grupos empíricos, dentro del grupo de métodos empíricos, ¿sí?, lo mencioné hace un ratito, existen una subclasificación. Esta subclasificación de los métodos empíricos, ¿sí?, corresponden a aquellos métodos que únicamente requieren una característica fisiográfica, que es el área. ¿Y ya? Con eso, pum, se podía aplicar el método empírico y obtener el gasto de diseño, ¿sí? El segundo grupo dentro del grupo de empíricos, ¿sí?, se conocen como aquellos métodos que necesitan, además de las características de la cuenca, los datos de la intensidad de la lluvia, los datos de la precipitación, ¿de acuerdo? Entonces son métodos empíricos, pero sí que en algunos casos se siguen desarrollando, sí, con muchísima aplicación en algunas obras relacionadas con el agua en el campo de la ingeniería civil. ¿Sale? Entonces ahí, pues empezaremos con los más simples, Felipe, para que no nos compliquemos la vida, ¿sí? Y empecemos, pues, ¿sí?, con el método empírico, ¿sí?, conocido como el método de Krieger. Esta expresión, Patricia, ¿sí?, como tú podrás darte cuenta, es una ecuación de tipo empírico, donde lo único que estás entendiendo es que este señor, apellidado Krieger, lo único que hizo fue recopilar la información a nivel mundial de los gastos máximos en función del área de la cuenca. Es todo lo que hizo. Ustedes están visualizando la gráfica, ¿verdad? Es una gráfica que aparece, sí, del lado derecho de la diapositiva, y en ese sentido lo que están visualizando es que este cuate lo único que hizo fue graficar los valores del gasto, ¿sí? Lo único que hizo fue graficar los valores del gasto que están en el eje vertical en función de las áreas. Y lo que él encontró
pues fue algo muy simple, él la llamó la envolvente. Esta curva, ¿sí?, es la envolvente mundial de Krieger, ¿sí?, que algunos autores, ¿sí?, lo definen como la envolvente mundial de Krieger, y el valor numérico al que llegó este cuate, algunos dicen que es 200, ¿sí? El libro de Mijares, ¿sí?, establece que es igual a 100. O sea, quiere decir que esta constante se conoce como la envolvente mundial de Krieger. Ahora, si ustedes analizan la ecuación, muchachos, ¿sí?, se van a dar cuenta, ¿sí?, que el gasto de pico, ¿sí?, lo vamos a entender como el gasto máximo de escurrimiento directo, el que escurre sobre la cuenca de drenaje, el que escurre sobre el colector principal. Y como podrán darse cuenta, pues estoy diciéndoles que el gasto está en función del área, ¿verdad? Tú dame el área y yo te calculo el gasto con un método empírico. ¿De acuerdo? Así de simple, ¿no? Por eso se llaman métodos empíricos. Donde el parámetro alfa, pues se establece a partir de una serie de constantes también, pero que también está en función del área. Vean ustedes que por eso se conocen como métodos empíricos. Al emplear esta ecuación, Marta Patricia, te vas a dar cuenta que muchas de las obras que se construyeron en el pasado con este método, pues están sobradas, muy sobradas, o sea, están sobreestimadas estas obras, sí, que se construyeron, sí, en el siglo XX, en donde están vigentes todavía estas obras, pero bueno, curiosamente, sí, están demasiado grandes o muy sobradas con respecto a su análisis. ¿Por qué? Porque era la única herramienta que tenían. Y más, ¿sí?, cuando se utilizaba esta envolvente mundial, la envolvente mundial de Krieger, que es igual a 100. Entonces imagínate, ¿no? Chispas, los gastos estaban sobreestimados. ¿De acuerdo? En algún tiempo, Marta Gabriela, ¿sí?, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ¿sí?, donde se fundó en 1976, ¿sí?, y dejó, ¿sí?, de ser una secretaría en 1994 para convertirse en la Comisión Nacional del Agua. Yo les comentaba que este es el antecedente de la Comisión Nacional del Agua y algunas otras, ¿eh? Hay una comisión ya por el año 1930, ¿sí?, 35, 40, que se llamaba la Comisión de Irrigación, que también es el antecedente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Obviamente con su personal técnico, con su personal, sí, ingenieril, se dedicaron a estimar matemáticamente los coeficientes, ¿sí?, para las diferentes regiones hidrológicas que tenemos en el país. Como yo les había mencionado, ¿sí?, en México tenemos 37 regiones hidrológicas, inclusive el simulador de cuencas, ¿sí?, de cuencas hidrográficas de INEGI, específicamente te dice cuál es la región hidrológica a la que pertenece esa cuenca. Entonces aquí tenemos pues 37 regiones hidrológicas. Los técnicos de la Secretaría en su momento, pues obviamente evaluaron los coeficientes regionales de Krieger. Estos valores que ustedes están visualizando, pues es la región, por ejemplo, la región hidrológica número 1, que corresponde a Baja California Norte. Vean ustedes cómo disminuye el valor de Krieger, del coeficiente, ¿verdad? Entonces aquí estaremos hablando de un coeficiente regional, que obviamente te va a dar una idea del posible evento que se pudiera presentar en tu cuenca. Lo único que necesito es ubicar mi cuenca de drenaje en la región, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces estimar con la ecuación correspondiente, que es la ecuación de Krieger, y en lugar de utilizar C igual a 100, pues utilizamos el coeficiente regional. ¿De acuerdo? Esto te da una idea nada más. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? Pero está claro. Creo que esto está muy simple, está muy sencillote. Y bueno, pues ahí hay información muy sencilla de poder estimar un evento posible a partir de una ecuación de tipo empírico que se conoce como la ecuación de Krieger. Bien. Otro de los métodos conocidos en la hidrología, y que también se hace referencia muchas veces a la bibliografía, es el método de Lowry. Este método de Lowry, muchachos, pues también es una ecuación empírica, donde está estableciendo el gasto máximo en metros cúbicos por segundo, y que también está en función del área de la cuenca.
este señor, ¿sí? Lowry, hizo algo muy semejante a lo que hizo Krieger, recopiló datos a nivel mundial, utilizó formato logarítmico, etcétera, etcétera. O sea, son matemáticas que se utilizaban en su momento. Y estos cuates, sí, o este cuate, perdón, llegó a establecer la ecuación que se conoce como la ecuación de Krieger. Digo, perdón, de Lowry, sí. En esta ecuación de Lowry, como ustedes pueden darse cuenta también, pues hay un coeficiente mundial, y este coeficiente mundial para la ecuación de Lowry es de 3500, ¿verdad? Esta expresión en particular arroja valores un poquito menores, ¿sí?, que la ecuación de Krieger. Básicamente es lo mismo, el gasto está en función del área, así de simple. Si en su momento ustedes quieren utilizar la ecuación de Lowry o de Krieger con la envolvente mundial, pues obviamente van a entender que están muy sobradas sus obras. También la Secretaría hizo lo mismo, ¿sí?, para la envolvente mundial de Lowry. A partir de este concepto, pues también, ¿sí?, se definieron los coeficientes regionales del coeficiente de Lowry, y vean ustedes cómo baja. Por ejemplo, ¿sí?, hay algunos valores que suben, hay otros que bajan. Y también una de las preguntas que me hizo el otro grupo, ¿sí?, fue esta, miren. ¿Ya vieron? O sea, quiere decir que hay regiones hidrológicas que no tienen datos, ¿sí? Obviamente no existen datos del coeficiente regional de Lowry porque casi no tienen descubrimientos superficiales. Hablamos de la península de Yucatán, ¿verdad? Yucatán norte, Yucatán este, y vean ustedes que no tenemos datos, ¿sí? También el bolsón de Mapimí también no tiene escurrimientos superficiales y por eso no se pudo establecer el coeficiente regional de Lowry. Entonces, pues es muy fácil, de nuevo. Ubican ustedes su cuenca de drenaje en la región correspondiente y entonces ya pueden utilizar la ecuación de Lowry o de Krieger. ¿Quieren ver algo sencillo? ¿Sí o no? Profe, Recordar un poco. ¿Sí? Sí, profe. ¿Karen? profe. ¿Sí? Les voy a decir cómo encontrar la región hidrológica y dentro de la región hidrológica ustedes pueden ubicar la cuenca. Y voy a utilizar nuestra herramienta llamada simulador de cuencas hidrográficas, Ángel. ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Ingeniero o no? ¿Sí? ¿Te parece bien o no? Estoy entrando al simulador, ahorita lo comparto, para que vean ustedes, ¿sí?, por qué necesitamos ubicar correctamente, ¿sí?, nuestra cuenca de drenaje. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a compartir mi internet, bueno, mi rastreador, y vean ustedes que aquí ya aparece el simulador de cuencas hidrográficas del CIAT. Voy a buscar una región, por ejemplo, RH 18, a ver, o región hidrológica. Vean ustedes que ahí ya aparece la región hidrológica número 18. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Que tiene una serie de cuencas o subcuencas dentro de la región. Por ejemplo, está la cuenca del río Atoyac, ¿sí? Está la cuenca del río Balsas Infiernillo, el río Mezcala, ¿sí?, el río Cirándaro, el Cutzamala, para que vean que el sistema Cutzamala pertenece a la región hidrológica 18, ¿sí?, y que aparece aquí en esta información. Voy a mostrarles únicamente la región hidrológica y si quieren después nos vamos a la región hidrológica, digo, a la cuenca del río Cutzamala. ¿De acuerdo? Sí. Está la región hidrológica número 18, el color naranja, yo veo color naranja, no sé ustedes, ¿sí? Aparece la región hidrológica. ¿Ya vieron? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí se ve. ¿Se ve, no? Si ustedes quieren visualizar la información de la región hidrológica, pues obviamente podrán ubicar perfectamente me sacó RH18, ¿sí? Okay.
Bueno, no sé qué hice mal. Es mi teclado, parece que está funcionando mal. Y bueno, es muy fácil. Vamos a buscar cuál les interesaría, por ejemplo. Vamos a ver la región hidrológica número 12. ¿Sale? Ahí está la región hidrológica número 12, que es la región hidrológica de Machapala-Santiago. Y ahí está. Vean ustedes el tamaño de la cuenca o de la región. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Entonces, para que vayan ubicando, ¿sí? Vámonos a la región hidrológica número 1. Vamos a ver si es cierto. A ver, otra vez. Ok. Región hidrológica. Vámonos con la 1, a ver si es cierto. Bueno, vamos a la ok, no sé qué está pasando con el cochinero esto. ¿Sale? Entonces ahí están visualizando ustedes algo muy sencillo, que es la región hidrológica, y que les permite ubicar dentro de estas regiones hidrológicas la información. A ver, vamos, ahí está. Si yo quiero saber la información de la región hidrológica, pues aquí necesito buscar la información para que yo pueda entender qué estoy haciendo. ¿De acuerdo? Voy a ver algunas características de la región para que ustedes sepan de qué se trata. Ahí está, miren. Sí, está la red hidrográfica, es el identificador, la región hidrológica, etcétera. Este es una corriente, sí, que seleccioné al azar y ahí aparece toda su información. ¿De acuerdo? Sí, profe. Es muy simple, ¿sale? Si yo quisiera ver una subcuenca dentro de la región, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a ver otra vez. Región hidrológica número 18, que es la del río Balsas, y si quieren podemos buscar la del Infiernillo, Mezcala, Cirándaro, Cutzamala. Vamos a ver la cuenca de drenaje del río Cutzamala. Ahí está. Quiere decir que la cuenca del río Cutzamala pertenece a la región hidrológica número 18, ¿sí? Y que tiene una serie de características, ¿verdad? ¿Cierto? Y estas características, pues obviamente corresponden con toda la información. ¿De acuerdo? Bien. Es muy fácil. Entonces, lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es ubicar nuestra cuenca de drenaje en la región, ¿sí? Seleccionar el coeficiente regional, si voy a emplear Krieger, o también incluyo Lowry, calculo los gastos y ya tengo, fíjense bien, un posible evento. No quiere decir que sea el gasto de diseño. ¿Por qué, Michelle? Porque las obras con este tipo de métodos, pues están muy sobradas, ¿no? Muy sobradas. Entonces, pues, obviamente el costo de la obra va a salir más caro que, sí, el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, pues no. ¿Sí? Entonces, este tipo de métodos solamente les da una idea del posible gasto. ¿De acuerdo? Está muy sencillo, pues. ¿Sí? Ahora bien, Marta Gabriela, ¿qué fue lo que nos interrumpió el martes pasado? No recuerdo. ¿Esto ya lo habíamos visto? Ya, Sí, ¿verdad? sí, ahí nos quedamos. Bueno, ahí nos quedamos, creo, porque luego empecé a ver la fórmula racional americana, ¿no? Creo que empezamos a ver la fórmula, ¿no la vimos? Ok, bien. Métodos empíricos. Método de Krieger, método de Lowry, ¿de acuerdo? Utilizando coeficientes regionales. La metodología es muy simple. Ubican su cuenca de drenaje en estudio en la región hidrológica, seleccionan el cociente regional de Krieger o de Lowry, aplican la expresión correspondiente y tienes un posible evento, mas no quiere decir que sea el gasto de diseño o el evento de diseño o la creciente de diseño. Pero ya tienes una idea
sobre lo que posiblemente pudiera pasar en el futuro. ¿Me explico? Vamos a ver el método de la fórmula racional americana, que es también un método, yo lo llamo semiempírico, porque este método ya requiere, aparte de las características fisiográficas de la cuenca, también requiere datos de precipitación. ¿Sí? Sí está considerado como empírico, Ciris, pero también requiere, ¿sí?, datos de la precipitación. Y a partir de los datos de la precipitación, jóvenes, yo ya puedo hacer un pronóstico ligado a un periodo rector. Esto es lo interesante del método racional americano. ¿Sí? Recuerden ustedes que nosotros diseñamos para el futuro, Ana Karen. Y recuerda que el futuro para nosotros es el periodo de retorno. Y lo hemos venido diciendo, el periodo de retorno es el factor de seguridad de las obras hidráulicas. Sí, Carla, no te preocupes. Y bueno, en este sentido, considerado como dentro de un método empírico, yo lo llamo semiempírico porque ya necesitas los valores de la precipitación. ¿De acuerdo? Entonces, pasaremos pues a ver si este modelo que se conoce como el método, ¿sí?, racional americano. ¿De acuerdo? Ya me pasé. Sí, profe. No sé qué está pasando con mi maquinita. Sí, yo creo que ya está drogándose. Y bueno, vamos pues a ver el tercer método de los métodos empíricos y se conoce como la fórmula racional americana. ¿Sí? Vean ustedes que aquí hay en este primer párrafo algo muy, muy interesante y como lo menciona el primer párrafo y la literatura y algunos investigadores del Instituto de Ingeniería como Fuentes Mariles, ¿sí?, Víctor Franco, el ingeniero Domínguez, coinciden en muchos aspectos de la fórmula racional americana. Normalmente, estos investigadores mencionan, sí, que el método racional americano se derivan del método racional. ¿Sí? Y fíjense bien lo que mencionan los autores, fíjate bien. ¿Sí? En teoría, este método fue impuesto, fue definido de alguna manera en 1889 en la Torre. ¿Sí? Desde el siglo XVIII, esta expresión se sigue empleando y vamos a ver también un autor que se llama Emil Quisling. Lo propuso, ¿sí?, para que fuera utilizado sobre todo en los Estados Unidos de América. El método de Quisling también lo voy a enseñar para poder estimar, ¿sí?, una serie de... Vamos a ver. Pero a mí lo que me llama la atención, muchachos, y esto es parte del proceso histórico, vean ustedes el año 1880, siglo XVIII. Y les puedo decir que a la fecha todavía se sigue empleando, ¿eh?, y con buenos resultados. Aunque algunos históricos mencionan que fue un trabajo desarrollado por un investigador irlandés, apellidado Mulvaney, ¿sí?, en Irlanda en 1851. ¿Sí? O sea, todavía más antiguo. Esto, bueno, pues no se ponen de acuerdo los investigadores, pero ahora sí lo que nosotros debemos de entender es que la fórmula racional americana se expresa de la siguiente manera. Fíjense bien. El gasto máximo de escurrimiento directo, el gasto máximo que escurre, ¿sí?, hasta la salida de la cuenca, es igual a 0.278, Marta Patricia. Esta constante, ingeniera, se refiere a una constante de conversión. La fórmula original, ¿sí?, se conoce como la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ¿sí? Pero, bueno, pues está en unidades inglesas.
Cuando hacemos la conversión a unidades métricas, entonces decimos, ¿sí?, que esta es una constante de conversión de unidades inglesas a unidades métricas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual a 0.278, ¿sí?, por un coeficiente que nosotros ya sabemos que es un coeficiente de escurrimiento, el coeficiente de escurrimiento en la cuenca. ¿De acuerdo? Y vean ustedes, sí, el coeficiente de escurrimiento, como ustedes lo conocen perfectamente bien y ya lo manejamos, lo vamos a ver hoy, ¿sí?, si nos da tiempo. El coeficiente de escurrimiento está en función del tipo de suelo, del uso del suelo, de la vegetación, ¿sí?, de la pendiente del terreno, de la textura del terreno, o sea, de todas las características físicas que tenemos dentro de nuestra cuenca. Y en este sentido, bueno, pues tengo que estimar ese valor del coeficiente en mi cuenca de drenaje. ¿Ok? Además, involucra otra característica física que nosotros ya vimos que es el área de la cuenca. ¿Ya vieron? ¿Se ve? Sí. Pero, ahora sí, ya involucra a un aspecto, ¿sí?, que viene de la atmósfera. Y este aspecto que viene de la atmósfera, nosotros lo conocemos como la intensidad de la lluvia. La intensidad de la lluvia, muchachos, ¿sí?, es una relación de la lámina de agua que cae en un intervalo de tiempo. Como ustedes podrán darse cuenta, pues es una expresión aritmética muy sencilla. La fórmula racional americana, pues, resumiendo, establece que el gasto máximo de escurrimiento directo, el gasto máximo que escurre sobre la cuenca o que va a escurrir en el futuro, es igual a 0.278 por el coeficiente de escurrimiento por la intensidad de la lluvia de diseño por el área de la cuenca. Y vean ustedes que ya estoy hablando de la intensidad de la lluvia de diseño. Y si mal no recuerdo, yo les he venido mencionando, ¿sí?, que cuando hablamos y escuchemos la palabra diseño, inmediatamente la liguemos con el periodo de retorno. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ángel. Vean ustedes que es una expresión muy simple. Las unidades de la ecuación o de la fórmula racional americana es que el gasto, pues es el gasto máximo en metros cúbicos por segundo. C es el coeficiente de escurrimiento, obviamente es adimensional. Y es la intensidad de la lluvia y algo muy importante, ¿sí?, la duración de la tormenta a considerar para el diseño, ¿sí?, la duración de la tormenta de diseño, ¿sí?, equivale al tiempo de concentración. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes. Lo voy a escribir. Fíjense bien. Hoy ya lo tengo aquí. No sé qué está pasando con mi máquina. Sí, pero lo voy a tratar. La intensidad de la lluvia para nosotros es una relación que establece algo muy simple, ingeniero, ¿sí? Es la precipitación de diseño o la precipitación efectiva entre, sí, una duración de tormenta. Y ya estamos hablando de las duraciones de tormentas de diseño. Si ustedes analizan todo lo que he visto sobre precipitación, nunca involucramos el tiempo. Siempre hablábamos de las precipitaciones acumuladas, ¿se acuerdan? Donde entendiendo que la precipitación acumulada en 24 horas es una lámina de agua o de agua. Pero cuando ya hablamos de intensidad de lluvia, señores, ya estamos hablando de una relación entre lo que llueve en un intervalo de tiempo. Ustedes podrán darse cuenta, la intensidad de la lluvia obviamente es el parámetro, bueno,
La intensidad de la lluvia, ¿sí?, está en función de la precipitación y de la duración de la tormenta. Para este método en particular, ¿sí?, tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, una característica fisiográfica. ¿Se acuerdan que era el tiempo de concentración? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Esta es una de las hipótesis que se plantean para poder utilizar la fórmula relacional americana. Debemos de considerar, ¿sí?, para este método, que la intensidad de la lluvia va a ser igual, ¿sí?, a la precipitación de diseño dividida entre el tiempo de concentración. Como ustedes podrán darse cuenta, la precipitación la expresamos en milímetros, ¿sí? Y normalmente el tiempo de concentración, ¿sí?, lo definimos como ¿qué? En horas, ¿no? Ya se fijan, el método, sí, desde el punto de vista aritmético, matemático, pues está muy simple. 0.278 por, ¿sí?, el coeficiente de escurrimiento por el área, por la intensidad de la lluvia, por el área de la cuenca. Aquí lo interesante es cómo estimamos el coeficiente de escurrimiento y cómo estimamos la intensidad de la lluvia. Ya me expliqué. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿No tienen preguntas? ¿No? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ángel, ¿tienes preguntas? ¿No? Yo sí, profe. Dime, Jerk. Ah, ¿podría recordar cómo era que se medía el tiempo de concentración? El tiempo de concentración, sí, recuerda, vamos a ver el concepto, ¿sale? ¿Te parece bien? Y de ahí derivamos algunas cosas. El tiempo de concentración lo vamos a entender siempre como el tiempo que tarda una gota de agua en trasladarse desde el punto más vas a dimensionar la obra, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que el agua tiene que recorrer toda una distancia, ¿sí?, para llegar al sitio donde vas a dimensionar tu obra, que es este punto. ¿De acuerdo? Conceptualmente, el tiempo de concentración es simplemente el tiempo que tarda el agua en trasladarse desde el punto más alejado hasta el sitio donde vas a dimensionar la obra. Como podrás darte cuenta, y ve mis dedos, ¿sí?, el tiempo de concentración está en función de dos de los parámetros, ¿sí?, del colector principal. El colector principal, recuerda que es el río o el cauce, ¿sí?, que drena todo el agua que se precipita hasta llegar al sitio en estudio, al sitio donde vas a dimensionar la obra. Este tiempo de concentración está en función de dos parámetros fundamentales para estimarlo. La longitud del colector principal, o sea, la longitud hasta el sitio en análisis, y la pendiente media del colector. ¿Ve? No tengo una pluma aquí. No. Bueno, lo voy a hacer con esto. Este es mi vaso de agua. ¿Ya vieron? ¿Sí hicieron que tiene agua? Sí. Pendiente fuera cero, pues obviamente no escurre el agua, ¿no? ¿Ya viste? Chin, ya se está tirando. Ay, güey. Se está tirando. ¿Sí? Pero si mi pendiente, ay Dios, si mi pendiente, ¿sí?, ya invertí el proceso, si mi pendiente estuviera al revés, entonces ve cómo fluye el agua. ¿Ya viste? ¿Te fijaste? ¿En qué influye? Pues que el agua tiene que recorrer desde aquí hasta acá, ¿verdad? Y si mi pendiente es muy fuerte, mi tiempo de concentración disminuye. Si mi pendiente es muy suavecita, pues obviamente el agua va a tardar más tiempo en llegar al sitio, ¿no?, donde vamos a dimensionar la obra. Ahora bien,
Si tu pregunta es, ¿sí? ¿Cómo estimamos el tiempo de concentración? Básicamente hay dos métodos que son muy conocidos en el medio y creo que se los mandé a investigar. ¿Sí? Y si no, los vamos a ver de nuevo. El método más conocido en México para estimar el tiempo de concentración, ¿sí? Es el método de Kirpich, con K. Kirpich. ¿Sí? Este método, o este procedimiento, o esta ecuación, te permite estimar el tiempo de concentración. Y básicamente requieres dos parámetros. La longitud del colector o la longitud hasta el sitio donde vas a construir tu obra, ¿verdad? Y la pendiente media del colector principal, que yo les enseñé a estimarla con el método de Taylor-Schwarz. ¿Se acuerdan? Entonces, este método es el método más conocido que se emplea a nivel nacional para estimar el tiempo de concentración en una cuenca de drenaje. Y se conoce como el método de Kirpich. ¿Sí? A ver, voy a escribir. El método, sí, se conoce como el método de Kirpich. ¿Vale? Este método, ingenieros, les permite estimar el tiempo de concentración en una cuenca de drenaje. Otro de los métodos conocidos para poder estimar, ¿sí?, el tiempo de concentración a nivel nacional, ¿sí?, es el propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos, suelos, ¿sí? Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? USA. ¿Sale? Se conoce como el método del US Soil Conservation Service. ¿Sí? Entonces, Jer, si tú te observas, el tiempo de concentración lo puedes estimar, ¿verdad?, con el método de Kirpich, que obviamente necesitas la longitud del colector hasta el sitio de análisis y la pendiente media del río. Te lo acabo de mostrar, no es lo mismo. Haz de cuenta que este es el río, ¿verdad, Osiris? Ya deja de estar haciendo eso, Osiris. Y ve, una pendiente muy fuerte, ¿verdad? De aquí hasta acá, pues se va a dimensionar, en este sitio se va a dimensionar una obra. Entonces, oye, ¿qué longitud tiene que recorrer el agua? Pues toda esta, ¿no? ¿Cierto? Oye, tienes que estimar la pendiente media del río. Ve que estoy formando un triángulo rectángulo. ¿Ya viste? ¿Sí o no, señores? Entonces, entre mayor sea la pendiente, menor va a ser el tiempo de concentración. Tienes una respuesta rápida. Pero si tu pendiente es muy suavecita, ¿sí? Ve, con respecto al nivel del terreno, ¿sí? Entonces, tu tiempo de concentración va a ser más largo y tienes una respuesta lenta. ¿Me explico, ingeniero? ¿Sí o no? Sí, profe. Salud. Sí, profe, Salud gracias. con agua. Digamos salud. Dense un abrazo. Dense un abrazo. Se lo merecen por estar aquí conmigo. Aunque alguno podría haber protestado. ¿Sale? Yo estoy de short, sin guaraches, descalzo. ¿Ustedes? ¿También? De pants, profe. De pants, no, hace mucho calor. Fórmula racional americana. ¿De acuerdo? 0.278 por el coeficiente de escurrimiento, por la intensidad de la lluvia de diseño, entendiendo que la intensidad de la lluvia de diseño es la precipitación de diseño entre el tiempo de concentración. ¡Wow! ¿Me explico? Por el área de la cuenca. Y con eso, pues ya puedes estimar, ¿sí?, un evento con la fórmula racional americana. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Vamos pues entonces a ver, ¿sí?, pues, ¿qué nos corresponde hacer
como ingenieros para poder utilizar la fórmula de relación a la medida. Creo que la teoría ya está establecida, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo estimar los parámetros, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan cómo hacerlo. Ok, ¿cómo puedo borrar todo lo que hice? Anotar, borra todo lo que he hecho. Bueno, no me deja, por. Ah. Que no me deja. Okay. Voy a tener que hacer otra cosa. ¿Y sabe qué rayos está pasando con mis máquinas? Sí, que yo creo que ya necesito comprarme otra, porque está bien loquita mi máquina. ¿De acuerdo? Bien, vamos pues a ir viendo paso a paso cómo debemos de estimar, ¿sí? Tanto el coeficiente de escurrimiento como la intensidad de la lluvia. 0.278, pues yo sé que es un factor de conversión, ¿verdad? El área de la cuenca es una característica física, ¿verdad, Michelle? Mi problema es cómo estimo el coeficiente de escurrimiento en la cuenca y cómo estimo la intensidad de la lluvia, ¿sí? Para el diseño de mi obra, ¿de acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí se están ubicando? Sí, profe. Entonces, bien, ¿qué te parece si entonces vuelvo a compartir? Bueno, es más, bueno, ok. Las diapositivas y vamos a ir desglosando pues algunos de los criterios que se emplean en la práctica para poder establecer el coeficiente de escurrimiento. ¿De acuerdo? Y en esta diapositiva se están dando cuenta que el valor del coeficiente de escurrimiento depende del tipo de área de drenaje. O sea, no es lo mismo, y lo hemos venido comentando, ¿sí? Analizar cuencas urbanas, cuencas semiurbanas, ¿sí? O cuencas naturales. O sea, son totalmente diferentes las características del escurrimiento en las cuencas, ¿sí? Normalmente lo que nosotros hacemos, pues, es ubicar las características de la cuenca, clasificarla, ¿verdad? Identificando los tipos de suelo, el uso del suelo, la vegetación, ¿sí? Toda la información que me permita identificar perfectamente qué hay dentro de mi cuenca. Y existen algunos métodos, ¿sí? El primer criterio, ¿sí? Y es como una viñetita que les estoy colocando, ¿sí? Este criterio establece que cuando la cuenca de drenaje está constituida por diferentes tipos de cubierta vegetal y de áreas o superficies, el coeficiente de escurrimiento C puede obtenerse en función de las características de cada porción del área como un promedio pesado, es decir, se tiene que establecer que el coeficiente de escurrimiento, muchachos, lo puedo calcular de esta manera, ¿verdad? Mi coeficiente de escurrimiento va a ser el coeficiente de escurrimiento del área 1, ¿sí? Multiplicada por el área de influencia, ¿sí? De la cobertura de la cubierta y su área, ¿verdad? ¿Se ve? Pero también tengo que considerar la siguiente área, ¿verdad? Estimar su coeficiente de escurrimiento, ¿sí? Y hacer un promedio ponderado para poder calcular el coeficiente de escurrimiento representativo en la cuenca. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven o no? Sí. Esto es muy fácil, Marta. ¿Sí? Lo voy a dibujar, voy a ver si puedo. Esta es mi cuenca. ¿De acuerdo? Dentro de mi cuenca de drenaje, independientemente del tamaño, yo aquí tengo una cubierta y un área. ¿Ya viste? ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a tener un coeficiente de escurrimiento, ¿cierto? Un C1.
Oye, ¿cuál es el área que cubre, sí, este tipo de terreno, este tipo de suelo? Pues necesito identificarlo, ¿sí? Y entonces yo ya puedo obtener un coeficiente de descubrimiento. Esto multiplicado por su área. ¿Ya viste? ¿Sí o no? ¡Ay, Dios! Ahí está el área, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, Oye, profe. ¿cuántos tipos de suelo tienes? ¿Cuántas coberturas, usos del suelo tienes en tu cuenca? Pues tendrás que identificar, ¿sí? Cada una de estas características en tu cuenca de drenaje, ¿verdad? Para que tú puedas definir el coeficiente de escurrimiento para cada zona. ¿De acuerdo? Ven que estoy dividiendo mi cuenca en diferentes zonas. ¿Ya viste? ¿Cuántas áreas tengo? Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas diferentes, con diferentes cubiertas, ¿sí? Tipos de suelo, uso de suelos o vegetación o infraestructura, no lo sé. Necesito ubicar perfectamente qué hay dentro de mi cuenca. Y bueno, en el manual de obras de protección, ¿sí? Contra inundaciones, ¿sí? Proponen algunos valores de los coeficientes de escurrimiento según el tipo del área, que es lo que voy a compartir. Vean ustedes. La tablita, ¿sí? La obtuve de un manual, que es el manual de obras de protección contra inundaciones. Y vean ustedes que me establecen tanto zonas urbanas, ¿sí? Como zonas no urbanas. ¿Ya vieron? ¿Se ve? Ahorita lo vemos. Por ejemplo, y es algo que quiero que analicen. Zonas comerciales. Por ejemplo, zona comercial. ¿Ya viste? Con un coeficiente de escurrimiento de 0.70 a 0.95. O sea, es el rango, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo en mi cuenca de drenaje tengo una zona comercial, entonces pues tendré que utilizar o el coeficiente de escurrimiento mínimo o el coeficiente de escurrimiento máximo. En la práctica se vale y se acepta que obtengan un coeficiente de descubrimiento promedio. ¿De acuerdo? C promedio. ¿Se ve? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ahora les voy a hacer una pregunta. Hablemos de plazas comerciales o zonas, ¿sí? Comerciales. ¿Conocen alguna plaza cerca de la escuela? ¿De la escuela? Sí. Las de Lindavista y las que están cerca de SCOM. Por ejemplo, Plaza Lindavista, ¿no? Ujú. Entonces, en Plaza Lindavista, muchachos, se tuvo que hacer un análisis de la precipitación, ¿verdad? Para poder captar las aguas pluviales. Ah, caray. Sí, Ana Karen. Si no, imagínate, cada ratito se inundarían las malditas plazas, ¿no? A veces pasa. Entonces, se tuvo que hacer un análisis de precipitación, ¿verdad? Ahorita se nos fue ya con Gustavo. ¿Mandé? No te escuché, Carla. No, disculpe, profe. No, no era nada, perdón. Entonces, yo estoy tratando que ustedes ubiquen, ¿sí? Los valores de el coeficiente de escurrimiento. Si a ustedes les encargan el estudio hidrológico de una plaza comercial que se va a construir, ¿sí? En una zona, ¿sí? Donde ustedes habitan o donde los contraten, pues tendrán que definir el coeficiente de escurrimiento, ¿verdad? Y es una zona comercial. Oye, ¿cuál es el objeto? Pues determinar el gasto para poder diseñar los diámetros de las tuberías para poder captar el agua que se precipita dentro de la plaza, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto, Marta Gabriela? Que las plazas comerciales también tienen redes de tubos, ya sea para sanitarios, agua potable o aguas pluviales, ¿no? Entonces ahí ustedes podrán aplicar la fórmula racional americana sin ningún problema. ¿Sí? Así de simple. Considerando
un coeficiente de escurrimiento promedio. Si te vas al mínimo, pues menor costo. Si te vas al máximo de escurrimiento, sí, pues mayor costo. Un promedio aritmético de los coeficientes de escurrimiento es válido. ¿Sí me explico? ¿Jóvenes? ¿Felipe? Entonces, como podrán darse cuenta, está interesante todo esto que estoy compartiendo, en donde identifico que podemos hacer análisis hidrológicos para zonas comerciales, para vecindades, para zonas residenciales, ¿sí? ¿Sí? Para multifamiliares, ¿sí? Espaciados, para compactos, ¿sí? Para zonas semiurbanas, para casas habitación. Estos compañeros que tienen problemas en su azotea de su casa habitación, pues a lo mejor no hicieron un estudio hidrológico para captar todas las aguas de la lluvia y por eso se inundan, ¿no? Y al ratito se percola y al ratito se infiltra el agua y ya tienen problemas con la losa. Pero vean ustedes que tenemos, sí, hasta para cementerios. Ah, caray. Sí, se calcula, sí. Imagínate después de un tiempo, ¿verdad? Para que no se ahoguen los muertos, profe, o algo así. ¿Mandé? Para que no se ahoguen los muertos o algo así. No veo, permíteme. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo, profe. Ah, Jerk. Pues imagínate que si en un cementerio, ¿conocen algún cementerio? Sí, ¿no? Creo que alguna vez sí han ido a un cementerio, ¿no? Imagínate que caiga una tormenta de esas, sí, que están fuera de época, ¿no? Entonces el agua, pues obviamente se infiltra, va a escurrir, va a lavar el terreno, dependiendo del tipo, ¿verdad? Y al ratito vas a tener las cajas de los muertos ahí flotando, ¿no? ¿Sí? No es para que se ahoguen los muertos están muertos, pero las cajas pueden estar flotando, ¿verdad? ¿Sí? Si no haces un buen análisis hidrológico. Pero yo a lo que me refiero, jóvenes, no es el hecho de que ustedes ubiquen este contexto. Lo que yo me refiero es que ustedes están identificando que con la fórmula racional americana pueden dimensionar diferentes tipos de obras en función de la cobertura. Cementerios, parques, zonas comerciales, casas habitación, residenciales, etc. Si tú lo analizas, te vas a dar cuenta, Axel, que estamos hablando, sí, de cuencas de drenaje pequeñas, ¿verdad? O sea, imagínate una plaza comercial, ¿no? Pequeña, ¿verdad? O con una cierta superficie, una cierta área, como lo quieras llamar, pero que también se puede hacer un análisis hidrológico, ¿verdad? Muy sencillo, pero se hace. El objeto es dimensionar redes de tuberías, ¿no? Para captar las aguas pluviales, ¿sí? Que si la juntas con las aguas residuales, entonces ya vas a tener un sistema de alcantarillado. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y bueno, en ese sentido, bueno, pues hay una serie de coberturas del terreno, entendiendo que puede ser un área urbana, un área semiurbana, pero este método también considera cuencas naturales. ¿De acuerdo? Y entonces ahí ustedes tendrán que identificar en su cuenca de drenaje, ¿sí? Cuáles son las áreas, ¿verdad? Que estamos consideradas, pues, para poder obtener su coeficiente de descubrimiento. Patios de ferrocarril, campos de juego, imagínate, Jer, sí, Jer, que ayer ganó el Real Madrid, ¿verdad? Allí en el Santiago Bernabéu. Sí, ¿sí lo viste? Ah, no me gusta el fútbol, profe. Bueno, ayer jugó el Real Madrid contra el Manchester City en un estadio que es muy conocido en el mundo, que se llama Santiago Bernabéu. En ese maldito estadio, ¿sí? Pues obviamente también tienen redes de tuberías para captar la lluvia que cae dentro del campo. El Estadio Azteca pues, también tiene, ¿sí? Su red de tuberías para captar las aguas pluviales. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí nos estamos dando cuenta que tenemos algunas características. También puedes hacer el análisis, ¿sí? Pluviométrico o de redes de tuberías para calles asfaltadas, de concreto hidráulica, adoquinadas, ¿no? Estacionamientos para techados, para praderas. Y ve,
Y ya estamos hablando, sí, de cuencas de drenaje que no están consideradas como urbanas, ¿no? Está en función de ¿qué? Del tipo de suelo, ¿no? ¿Ya lo vieron? Sí, sí, profesor, sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya vieron ustedes, entonces, para suelos arenosos planos con pendientes menores al 2%, vean ustedes que el coeficiente de escurrimiento es muy bajo. ¿Por qué? Porque se infiltra más el agua, ¿no? ¿Cierto, no? ¿Ya lo vieron? Sí, sí, sí. ¿Ve? El mínimo es 0.05, el máximo es 0.10, el intermedio sería 0.75, ¿no? ¿Sí o no? O sea, Profe, dime, perdón, pero en este caso siempre tomaríamos el máximo, ¿no? O tendríamos que sacar como un promedio y tomar ese promedio. puedes tomar el máximo, entendiendo que si tú tomas el valor máximo del descubrimiento, que es este que me estás mencionando, para una cuenca, sí, eh, con suelos arenosos planos, con pendientes menores al 2%, ¿sí? Entonces, bueno, puedes tomar el 10, o sea, el 10% del coeficiente de descubrimiento, o sea, 0.10, pero teniendo en cuenta que, pues, va a costar un poquito más la obra, pero vas a estar del lado de la seguridad. Pero si tú tomaras el mínimo, ¿verdad? Sí, entonces corres el riesgo de que tu obra pueda fallar, ¿sí? Obviamente el costo de la obra va a ser menor. En términos prácticos, podrías tomar un coeficiente de descubrimiento promedio, o sea, la suma de 0.10 más 0.15 entre 2 te daría un coeficiente de descubrimiento promedio, o sea, ni muy, ni tan como dicen ustedes, ¿no? ¿Sale? ¿Sí o no? Michelle. Sí, profe, gracias. También tenemos suelos arenosos con pendientes medias entre 2% y el 7%. Suelos arenosos escarpados, sí, con pendientes mayores al 7%, iguales o mayores al 7%, pues ahí están los valores del coeficiente de descubrimiento. Yo tomaría un promedio. Y ya consideramos los suelos arcillosos, ¿verdad? Sí. Entonces ahí vean ustedes que los coeficientes de descubrimiento ya cambian. ¿Ya vieron? Y están cambiando considerablemente. Por ejemplo, si yo comparo un suelo arenoso con pendientes del 7% o mayores, ¿sí? El coeficiente de descubrimiento, ¿sí? Es del 20%. Pero si considero un suelo arcilloso escarpado con pendientes iguales o mayores al 7%, el coeficiente de descubrimiento máximo ya cambió a 35%, ¿verdad? ¿Sí se ve? ¿Sí, muchachos? Sí, profe, sí se ve. Profe. Es una forma, pues, ¿sí? De que ustedes puedan identificar que pueden utilizar la fórmula racional americana para cuencas urbanas o semiurbanas. ¿De acuerdo? Muy claro. Puedo seguir, pues, esta información, Nelson, y puedo tomar estos coeficientes de descubrimiento. ¿De acuerdo? Por eso es importante que ubiquen, sí, el contenido y el tipo de cuenca que ustedes vayan a analizar en el futuro. Así de simple. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Ya se quieren ir, ¿verdad? Ya. Ahora bien. Vamos a ver otro de los métodos que se pueden emplear para poder calcular el coeficiente de escurrimiento. Fíjate, te estoy dando dos criterios, Ana Karen. Ya te mencioné un criterio que es de un manual que se conoce como el Manual de Obras de Protección o Estudio Hidrológico para Obras de Protección. Y es un manual de Ingeniería de Ríos editado por el Instituto de Ingeniería. ¿Sí? Es una información válida, es un criterio para poder calcular el coeficiente de escurrimiento. Pero también hay otro que yo les enseñé, ¿se acuerdan? Cuando vimos infiltración, ¿sí? Yo les dije, ¿verdad? Que hay un método para poder estimar la cantidad de agua que escurre y la que se pierde, ¿cierto? ¿Sí o no? Este método es el método de los números de escurrimiento, donde tenemos que la lámina de lluvia efectiva es igual, ¿sí?, a la precipitación media de diseño, o la precipitación de diseño, menos 508 entre el número de escurrimiento representativo.
¿Se acuerdan que habíamos, sí, identificado que para poder estimar la cantidad de agua que escurre o que se infiltra, sí, hay un método propuesto por este, sí, servicio o por esta oficina o departamento, lo ignoro, sí, que está ubicado en Estados Unidos, que establece que a través de la lámina de lluvia efectiva, que está en función de la precipitación de diseño y del famoso número de escurrimiento en la cuenca, ¿sí? Y utilizando esta expresión puedes calcular el coeficiente de escurrimiento, señores. ¿Ya lo vieron? Es este. Entendiendo que el coeficiente de escurrimiento con el método propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América, ¿sí? ¿Ya vieron? ¿Sí o no, señores? Es una relación entre lo que escurre y lo que llueve. Y eso ya lo habíamos visto. ¿Sí, Ángel, o no? Hey, ¿te acuerdas el método del Servicio de Conservación de Suelos? Ángel. Vagamente, vagamente. Eres un vago. Pues entonces necesitan repasar sus notas sobre la infiltración para que ustedes puedan identificar que cada cuenca de drenaje tiene asociado un número de escurrimiento. ¿Sí? Y que ustedes tienen que estar en condiciones de poderlo calcular. Y este número de escurrimiento, insisto, ¿sí? Está en función del tipo de suelo. Yo se los enseñé. Inclusive hasta les di una tabla, ¿sí? Una tabla, ¿te acuerdas? De correspondencia de suelos edafológicos con suelos hidrológicos. Y obviamente les pedí que analizaran la cartografía existente de los suelos hidrológicos en el país. Y también les enseñé este método que es para cuencas no aforadas. Pero bueno, creo que no me han hecho caso. En este sentido, yo te estoy dando dos criterios. Básicamente hay dos criterios para poder estimar el coeficiente de escurrimiento. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. El coeficiente de escurrimiento propuesto por, ¿sí? Algunos autores, como son, ¿sí? Zonas comerciales, o sea, cuencas urbanas, semiurbanas o naturales. Ahí están la tabla de valores del coeficiente de escurrimiento. El segundo método o el segundo criterio para poder establecer el coeficiente de escurrimiento está en función del número o la curva del número de escurrimiento, que es un método que vimos cuando analizamos la infiltración. El número de escurrimiento, jóvenes, está en función del tipo de suelo edafológico y su correspondiente suelo hidrológico, del uso y la cobertura del suelo. De hecho, en el libro de Mijares viene toda una tabla, que yo también las compartí, ¿sí? Donde aparece toda la información sobre el número de escurrimiento. Y también mencionamos que había que hacer una corrección al número de escurrimiento. Nos habíamos dicho que podemos considerar el número de escurrimiento normal, ¿sí? Condiciones secas y condiciones húmedas. Todo eso ya era para que lo dominaran y para que ya entendieran que existe, ¿sí? Otro criterio para poder calcular ese coeficiente de escurrimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Un tercer criterio para determinar el coeficiente de escurrimiento en la cuenca son las normas. ¿Sí? Las normas hidrológicas, ¿verdad? Sean de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sean de la Comisión Nacional del Agua, o sean, sí, las normas hidrológicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, o sea, hablando de la zona metropolitana. Fíjate, ya tienes 3 criterios. Entonces, estos criterios les permiten a ustedes, sí, establecer el coeficiente de escurrimiento en una cuenca de drenaje. Pero también hay otro método
que a mí en lo particular no me gusta mucho. O sea, otro criterio, un cuarto criterio para establecer el coeficiente de escurrimiento en una cuenca es el simulador de cuencas hidrográficas. Ah, caray. ¿Sí? El simulador de cuencas hidrográficas, que les he pedido encarecidamente que lo aprendan a manejar en forma correcta, que se empapen, ¿sí? Que desglosen toda la información que les proporciona este simulador de cuencas hidrográficas editado por INEGI, que es un sistema de información geográfica. También te proporciona un coeficiente de escurrimiento. Y lo voy a compartir para que ustedes lo analicen. 4 criterios, Nelson. 4 criterios. ¿De acuerdo? Y para eso, bueno, pues voy a compartir el simulador de cuencas hidrográficas. Ustedes están visualizando en este momento, ¿verdad? La cuenca de drenaje del río Cutzamala, que pertenece a la región hidrológica número 18, ¿cierto? Si ustedes quieren ver la información pertinente de la cuenca del río Cutzamala, le dan clic, ¿sí? Y la dejan activa y vean ustedes que va a aparecer información. Vean ustedes. Por ejemplo, red hidrográfica. El identificador de la red hidrográfica es 1.311.750, que quiere decir que a nivel INEGI tiene un identificador para la cuenca del río Cutzamala. La clave de la subcuenca, ¿sí? Y es la región hidrológica número 18, GC. ¿Sí? Si ustedes quieren checar, ¿sí? El conjunto topográfico o la carta topográfica, me está dando la relación. ¿Ya vieron? E14 a 24. Esta está relacionada, ¿sí? Con las cartas topográficas, señores. ¿Ya lo vieron? Sí. La entidad, pues es una corriente de agua. El código del rasgo es la 3271, se refiere a la corriente de agua. Sí, la condición de la corriente, vean ustedes que es una corriente de tipo intermitente. No es una corriente perenne. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una serie de información que está relacionada con la cuenca del río Cutzamala. ¿Sí? Ahí vean ustedes el identificador del punto de drenaje, identificador, todo esto ustedes tienen que ver. Aquí inclusive ven la clasificación a la magnitud del orden. Vean ustedes, señores. ¿Sí o no? ¿Se ve o no? Pucha, le tengo un mundo de datos simplemente de la red hidrográfica. ¿Ya vieron? Si me regreso, sí, voy a ver la región. Y ahí me está dando las características de la región hidrológica número 18. Vean cómo cambia la región, Karen. ¿Sí? Carla. Región hidrológica número 18. El nombre de la región es la región hidrológica Balsas, el número 18. El área de la región. ¿Ya viste? El área de la región hidrológica número 18 es de, a su madre, 117.203.89 kilómetros cuadrados. Ese es el área de la región. El perímetro, ¿sí? De la región es de 2.948.79 kilómetros. Esa es la región. Luego aparecen las subcuencas y ve, ¿sí? Que me aparece la GD. En este caso, la región hidrológica, la corriente, el nombre de la subcuenca es el río Purungueo, es exorreica, es una cuenca abierta. ¿Sí? ¿A dónde drena el río Purungueo? Al río Zitácuaro, que tiene otra clasificación, región hidrológica número 18, GB. ¿Ya vieron? Me da el área del río Purungueo, ¿sí? El perímetro, la densidad de drenaje, que son características de la cuenca. ¿Ya vieron? ¿Sí o no, jóvenes? Ahí está la longitud. Vean ustedes. Hasta te da una característica que es la sinuosidad. ¿Ya vieron? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. ¿Sí?
Entonces aquí estamos visualizando, inclusive, ok, no se encontraron localidades urbanas porque tengo información. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de que yo quiera, ¿sí?, establecer mi cuenca de drenaje, necesito identificar la corriente en estudio, ¿verdad? A ver, déjenme ver dónde está el río Cutzamala. Necesito ubicar la cuenca o el río. Vamos a ver los rasgos hidrográficos, ¿sí? Y le voy a decir que me ponga el coeficiente de escurrimiento. Bolas. ¿Ya vieron, señores? ¿Sí o no? Sí. Aquí aparece la información relacionada, sí, con el escurrimiento o mi coeficiente de escurrimiento. Según esto, el río Cutzamala es la 18G. Vamos a buscarla. Aquí está la región A. Aquí está. Ok, permítanme. No sé qué hice. Aquí está la A. A ver, vamos a buscar. Aquí está la H. Estoy identificando, sí, a ver si encuentro el río Cutzamala. Esta es la G. A ver, vamos a verla. Y es que no aparecen los nombres, pero bueno. A ver, aquí está, aquí está. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver un río en partido. Es que no aparecen los nombres, no sé por qué. Bueno, voy a desactivar la capa de escurrimiento, ¿sí? Para eliminarla. Y voy a ver si aparecen los nombres. Identificar el río Cutzamala. Si voy a hacer el estudio hidrológico del río Cutzamala, pues necesito saber cuál es mi sitio en estudio, ¿verdad? Y déjenme ver si aparece. Oh, caray. No aparecen los nombres. Estos son vasos de almacenamiento. Arroyo Las Flores, ya aparecieron los nombres. Arroyo Tecolote, río Palos Altos. ¿Sí? A ver, vamos a darle tiempo a esta cochinada. Aquí está el canal del Paso, Arroyo El Mango. Sí, esta no sé qué población se refiere. Pero bueno. Arroyo La Cañita, Arroyo El Salitre. No encuentro el maldito río, por. Bueno, cualquier río. Voy a definir una cuenca de drenaje hacia el azar, para que ustedes lo entiendan de una manera sencilla y podamos identificar, ¿sí? Miren, aquí hay un arroyo que se llama el arroyo El Difunto, el Tecolote, ¿sí? El Cutzamala, Palos Altos. Me estaría chica. Esta es la presa Vicente Guerrero, que yo supongo que ha de ser este maldito río. ¿Qué es este? Arroyo El Cabrigo, Arroyo San Juan, Arroyo La Mina. Aquí está el río Sultepec, que acaba de pasar una balacera ahí, en Sultepec. Arroyo Plan La Jícama, ¿sí? Este ya es Michoacán. Este está en el Estado de México. A ver, aquí está la presa. No veo por dónde escoger. Déjenme ver el descubrimiento. Direcciones del pueblo. ¿Sale? Aquí estos ríos vienen para acá, vienen hacia acá, hacia por acá el Desgraciado, el río Tecolote, en fin. Vamos a suponer, sí, que voy a determinar, sí, el coeficiente de descubrimiento de un río, no sé, el río Palos Altos, este que está aquí, ¿ya vieron? Lo que estoy señalando. ¿Sí se ve? Sí. O este que está, el arroyo San Antonio. Voy a definir mi cuenca, por ejemplo aquí. Voy a seleccionar este sitio porque aquí voy a construir una estructura de cruce. ¿De acuerdo? Entonces voy a trazar mi cuenca. En cualquier punto. O sea, ahí está. Ya me trazó mi cuenca de drenaje. ¿Están de acuerdo? Vean ustedes, esta es mi cuenca de drenaje.
La información, sí, o los rasgos geomorfológicos o morfométricos, sí, es el siguiente. Vean ustedes. Este tiene estas características, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, tiene una elevación máxima, una elevación media, mínima, la longitud es de 63 kilómetros, la pendiente media, ya les dije que esta no es. El tiempo de concentración, ingeniero, ¿ya vio? ¿Ver? El área de área es de 400 kilómetros cuadrados, ¿sí? Si quiero ver, ¿sí? El perfil del río, el perfil del terreno, ahí aparece, y ahí ya tengo toda la información, ¿de acuerdo? Con respecto a la información, ¿sí? Yo puedo activar la I de información y le doy clic dentro de la cuenca. Y debe de aparecer toda la información de la subcuenca. Vean ustedes, ¿sí? Y me manda a otro lado, no sé por qué. Poliutla. Ok, la elevación, longitud. Aquí aparece el coeficiente de compacidad, todo lo que yo necesitaba saber de las características de mi cuenca. ¿Sí? Y lo que no veo es precisamente este coeficiente de descubrimiento que quiero que ustedes lo analicen. No aparece. No sé por qué. Bueno. Ok. Vamos a ver las características. ¿Sí? Vamos a ver esto, miren. ¿Ya vieron? Sí, sí vieron dónde le di clic. Fue en este icono, el del pastel. ¿Quiere saber qué hay dentro de la que acabo de trazar? Por ejemplo, me está dando los valores de la distribución de la población según la edad. ¿Sí? ¿Ya viste? Sí. La vivienda. Aquí están las viviendas habitadas, deshabitadas y no clasificables, los tipos de servicios que hay dentro de la cuenca, etcétera. ¿Ya vieron? Información relevante que nos permite entender todo un proceso. ¿Sale? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos pues a ver, sí, lo siguiente. Otra vez, no sé por qué no me está. Vamos a ver la vegetación en la cuenca. Oye, ¿qué vegetación existe en la cuenca? Vean ustedes que tenemos bosques, sí, agricultura de temporal, me da el porcentaje de área, sí, me da el uso del suelo, la vegetación. Vean ustedes, si yo tengo esta información del uso del suelo y la vegetación, yo ya puedo estimar el coeficiente de escurrimiento para cada zona. ¿Ya vieron? ¿Sí o no, señores? ¿Se ve o no? Sí, profe. Es otra forma de poder, sí, establecer la información. La lluvia, la edafología, ahí están los tipos de suelos edafológicos, ¿sí? Y sus características, ¿ya vieron? Regosol, leptosol y su correspondiente suelo hidrológico. En particular, esta zona es un suelo tipo Faucem, ¿sí? Que tiene un área del 57.7% del suelo y luego tiene un 39.6% de regosol con sus características. ¿De acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Y qué crees? ¿Qué está calculando, Ángel? ¿Ya me entendieron, jóvenes? Este es otro criterio. Aquí viene el coeficiente de descubrimiento estimado con la información proporcionada por INEGI y me dice que 242.16 kilómetros cuadrados, que es el color amarillo, ¿sí? Tiene un coeficiente de escurrimiento entre el 10 al 20%. Un promedio, Michelle, sería el 15%, ¿verdad? ¿Sí se ve? Entonces yo podía calcular el coeficiente de escurrimiento con la ecuación que les planteé. C1 por A1 más C2 por A2. ¿Ya vieron? Sí. ¿Ya entendieron? Si yo tomo los promedios, Michelle, por ejemplo, de esta área, yo te diría, a ver, ¿cuál es el promedio
del coeficiente de descubrimiento en esta zona es del 15%, ¿no? De 10 a 20. Entonces multiplico este coeficiente de descubrimiento, que es 0.15, por 242.16. Más, en esta zona tengo de un 20 a 30%, tendría un 15%. 0.15 por 157.8, hago la suma de los productos y lo divido entre la de la cuenca. Y entonces, ¿qué encontré? Mi coeficiente de descubrimiento. ¡Guau! ¿Ya me entendieron, jóvenes? Sí, profe. ¿Y por qué dice que no le gusta tanto ese método, profe? Pues no es que no me guste, lo que pasa es que necesito meterme a las tripas, pues. O sea, cuando yo te digo, Jeff, o sea, necesito saber qué hicieron para calcular ese coeficiente de descubrimiento. Que es válido, porque en algunos trabajos, en algunas dependencias te aceptan, porque es información de INEGI. Es válido, pues. Y para fines académicos ustedes pueden utilizar este criterio, no hay ningún problema. ¿Sí? Y si te lo aceptan allá afuera el criterio del simulador de cuencas hidrográficas para estimar el coeficiente de descubrimiento, pues también es válido. Yo lo que te estoy diciendo es que ya sabes cómo estimar. Y ya te di cuatro criterios diferentes. Cuatro criterios, ingeniero. ¿Sí? O sea, ¿qué criterio vas a utilizar para, ¿sí?, obtener el coeficiente de descubrimiento? El que tengas en función de la información de tu cuenca de drenaje. Si tú me preguntas a mí, pues obviamente que con el simulador de cuencas hidrográficas yo puedo estimar un coeficiente de descubrimiento promedio y ese ya lo puedo emplear, ¿sí?, en la, ¿sí?, ecuación de la fórmula racional americana. ¿Me expliqué? Válido. ¿Sí me explico? Y es que esta es mi forma de aprender. Yo aprendo, o sea, sí, me lo estás dando, yo ya sé qué es el coeficiente de descubrimiento. Yo ya sé que está en función del tipo de suelo, del uso del suelo, de la cobertura, yo ya sé todo eso. Pero ¿cómo lo hiciste, INEGI? ¿Me explico? Y sé que tuvieron que hacer un análisis del suelo edafológico y es parte del proceso de aprendizaje. Pero bueno, y repito e insisto, sí, en la vida profesional te aceptan un coeficiente de descubrimiento obtenido con el simulador de cuencas hidrográficas, es válido. ¿Me explico? Por eso se llama criterio. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, ya. Esa era la temática de hoy. ¿Sí? Les estoy enseñando a obtener criterios. Y vuelvo a empezar con la fórmula racional americana, Marta Gabriela. 0.278, factor de conversión de unidades inglesas a unidades métricas. Sí, ya lo tengo. Coeficiente de escurrimiento, 4 criterios para estimar el coeficiente de escurrimiento, 4. El más fácil, como tú te podrás dar cuenta ayer, es el de simulador de cuencas hidrográficas. Válido. El área de la cuenca es una característica física que, si tú te fijaste, me lo dio el CIAL, el simulador. Válido. ¿Qué te falta? La intensidad de la lluvia. Ese es ahí el coco de todo esto. La intensidad de la lluvia, de diseño. ¿Me explico? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ya es la 1:05, no quiero quitarles más tiempo y no me quiero ver mal. Yo puedo estar aquí con ustedes todo el día. Yo no tengo pelos. Yo no voy a salir. Estoy en short. ¿Sí? No traigo guaraches, no traigo sandalias. ¿Sí? Me puse la camiseta por respeto a ustedes. ¿Sí? Pero si por mí fueran, estaría con mi pijama. Ya me bañé. Sí, ya me bañé. Eso sí me baño. ¿Sí? Aunque ustedes no se bañen, no hay ningún problema. Están en su casa y cada quien con sus cosas. ¿Me explico? Y viene la pregunta. El próximo martes
Es obvio, ¿sí?, que todos tenemos derecho a celebrar el Día de la Madre. Aunque yo no estoy de acuerdo con esas fechas, porque todos los días debería de ser Día de la Madre. Todos los días. Todos los días tenemos que respetar a nuestras madres, ¿sí? Pero en particular el 10 de mayo, pues, por tradición y por costumbres y por usos, siempre celebramos a las mamás. ¿Por qué? Pues porque son las que se la rifan con nosotros, ¿no? ¿Sí? Todo el tiempo. Bueno, otros papás también asumen el papel, ¿cierto? Y la pregunta es muy simple. ¿Quieren que nos veamos el próximo martes o lo dejamos hasta el próximo jueves? Es pregunta. Y más que pregunta, es propuesta. Yo soy foráneo, profe, entonces lo que decían los compañeros. Pues podría ser igual como hoy. O bueno, no sé qué opinan los demás. A ver, José Luis Domínguez tiene una propuesta, una contrapropuesta. Y la contrapropuesta de José Luis, quiere entenderla de esa manera, es que nos veamos el martes igual 1:30. ¿Esa es tu propuesta? Sí. ¿Alguien más tiene otra propuesta? ¿Se vale decir? Profe, y ahí va de enojón. No, soy enojón. A ver, no me vean a mí, piensen. Pues sí, A ver, vamos a someter la votación, rápido. ¿Quieren vernos el 10 de mayo? Sí, aunque no tenga madre yo. es que, profe, ¿Eh? por ejemplo, ¿qué tal si algunos no saben si van a hacerle algo a su mamá? ¿Por qué no mejor el mero día temprano ya preguntamos, no sé, en el grupo, ¿saben que van a hacer algo? Y si no, ¿Te escribo? ya. Ajá, y ya, sí, Ok, sí, tú ya me, nos y manda tú me link, avisas. ¿no? Yo Ok. lo vería así, porque ahorita pues nadie sabe si va a hacer algo, ¿no? Si se da en el momento o algo así. Ok, bueno, el acuerdo sería el siguiente, ¿les parece bien? Sí, El acuerdo sería, sí, que yo me comunico con el WhatsApp, con esta Marta Gabriela, pregunta simple, ¿quieren sesión? Y la respuesta es sí o no, no más, ¿sale? Y dejé hasta el final los métodos para calcular la intensidad de la lluvia, porque ahí sí voy a usar Excel. ¿Sale? Ya lo tengo preparado, no se preocupen, ya lo tengo, ¿sí? Pero dije, bueno, 1:30 está bien. Bueno, ya son 1:40. Ya me estoy excediendo como siempre. Bueno, pues si no tienen preguntas, váyanse a disfrutar su día festivo, ¿sí? Y voy a hacer una pregunta. ¿Qué se celebra el día de hoy? la batalla de Puebla. No es cierto, la batalla de la independencia de México. Eh, No es cierto, estoy bromeando. Nos vemos el próximo, bueno, escribo, si no nos vemos el martes, un abrazo a sus madres, por favor, ¿sí? Díganle que muchas felicidades de parte de su profesor de hidrología, ¿sí? Y si nos vemos, bueno, pues nos veremos el próximo martes. Y si no, nos veremos el próximo jueves. Les mando la invitación en horario nuevo. ¿De acuerdo? ok, profesor. Bueno, Gracias. buen acuerdo, profe. provecho. Sí, profe. Sigan disfrutando su día. No sé si mañana van a hacer puente, porque aquí esta niña Marta dijo que puente. Árale, pues, profe. Allá usted. ¿Sale? Vale, profe, que tenga una ¿Sale tarde. algo? ¿No se quieren ir? Gracias, ¿Quieren- profe. Excelente. A ver, no hablen todos. ¿Alguien tiene preguntas? No. ¿Escuchaste? Michelle? ¿Cómo? ¿Viste mi imagen? Sí, pero se ve un poquito borrosa. ¿Se ve borrosa? ¿Por? Como que está un poco movida la imagen, como Ok. que la tomaron en movimiento, entonces no Ah, alcanza ok. mucho. Bueno, es de un concierto de Pink Floyd que se llama Pulse. ¿Has oído el concierto de Pulse? Pulse. Sí,
Y esta es la canción que más me gusta de Pink Floyd. El gran concierto en el cielo. Es muy buena, profe. Me gusta mucho. Ya, ya, ay, mija, por eso me caes bien tú. Todos los demás van a reprobar, excepto tú. Nada más porque eres como rockera, sí, hipiosa, vientos. ¡Nos vemos! Buen provecho. Profe, Dime. tengo una duda. Bueno, más que duda es pregunta. Sí. En las ecuaciones, cuando para lo de, ¿cómo se llama? Permítame. El Kolmogorov. Ya ve Sí. que se tiene que sacar FE. Sí, la probabilidad estimada. Ajá. Sí. Pero en las funciones de gamma, ¿cuál Sí. es la que vamos a ocupar? Es que yo estuve checando ya. y nada más me aparece gamma y me aparece el inverso No. de gamma y no sé. No. ¿Tienes ahí a tu mano Excel abierto? Sí, ¿O quieres que yo lo haga? lo tengo a la mano. Ok. Escribe en cualquier celda. Ajá. Igual, ¿Cómo? igual, Ajá. el signo igual. D ¿T? de dedo. Ah, ya. Y Ajá. se me olvida que puedo chatear para que vean. Puedes utilizar la función dist, ¿sí? Que es distribución, punto, ¿sí? Chiquad. Ahí debe de aparecer. ¿Sí? Ajá. ¿Ya apareció? Sí, sí apareció. Y te pide 3 argumentos. X es igual al valor, X es igual al valor de 2 veces Y, para que lo entiendas así. El primer valor que tú le tienes que dar es el valor de 2 veces Y, que Ah, ok, para ok. en Excel es X. Ajá. Y luego te está pidiendo, ¿sí? Creo que son los grados de libertad. Sí, ¿Sí, verdad? sí. Y el siguiente es el acumulado. El acumulado es 1. Ok. Esta función te devuelve la probabilidad con la función FE para cada dato. ¿Vale? Sí, y esa se va a ocupar también para la de 2 y la de 3 parámetros. Por supuesto que sí, Carla. Ah, ok. Que Muchas gracias. recuerda que se convierte la función gamma de 2 parámetros a una función conocida que es la chi cuadrada. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y entonces, en ese sentido, pues es obvio que necesitas, ¿sí? Utilizar la misma función. ¿Sale? Ok. Sí, Carla, Sí, profe. ¿ya lo entendiste? Sí, sí, sí. Y ya también lo anoté para que no se me olvide. Recuerden algo muy simple. En Excel, el inverso de la función, ¿sí? Les devuelve el valor de la variable. Y la función distribución te devuelve la probabilidad. Muy simple. Por eso se llama inverso de la función. ¿Ok? Sí, profe. ¿Ya? Sí. Preguntas. Ángel, Moisés, ¿está claro todo? ¿Por qué son tan raros? Ya váyanse. Nos vemos. Jóvenes. Nos vemos, profe. Hasta No, luego. profe. Hasta luego, profe. Dios. Hasta luego, profe. Buen provecho. Gracias igualmente.